Y con ustedes está en este momento y en estos micrófonos la doctora Nelly Patricia Mosquera Murcia. La vamos a ir conociendo a medida que vamos desarrollando este podcast, este episodio de Caminando a Ciegas en el marco de A Ciegas Colombia Podcast. Y pues le damos la bienvenida. Doctora Patricia, ¿cómo está? Bueno, estoy muy contenta de poder hacer esta tarea junto a ti. Lo hago para que los demás entiendan que la indiferencia no vale la pena, tenemos que ser más inclusivos. Una pregunta obligada en nuestro podcast y que con la que siempre arrancamos antes de irnos a caminar es, para ti, ¿qué representa la ceguera? La ceguera para mí es un tema de personalidad, del ser humano. No siempre tienes que perder la vista para estar ciego. Yo creo que hay mucha gente que ve y ve muy bien, pero se quiere hacer la ciega y no quiere ver. Y eso nos pasa a muchos ciudadanos, a muchos colombianos, nos queremos hacer los ciegos y así no se vale, así no solucionamos nada. Entonces los invito a que abran los ojos y vean lo que podemos hacer cuando dejamos de lado tanta hipocresía, tanta indiferencia y podamos trabajar como cualquier ciudadano lo haría para intentar tener una calidad de vida. Bueno, muy bien, gracias doctora. Les cuento que ya ella tiene sus apósitos, su venda, como es ritual acá en este podcast Caminando a Ciegas. Entonces nos vamos a ir, aquí cójase conmigo con toda confianza. Confío en ti. Vamos a buscar la puerta. Pues a ver, listo, aquí estamos, no te asustes, baja muy poquito ahí y ahí vamos a bajar ese escalón, muy otro y otro y el último. Los conté mal. ¿Qué sucedió ahí, doctora? Cuéntele a los oyentes. Un tropiezo porque obviamente esto es de aprendizaje y de confianza, entonces mientras que nos acostumbramos, bueno, lo dudamos. Muy bien, empecemos un poco por el principio, por ese origen, esa familia. ¿De dónde viene la doctora Nelly Patricia Mosquera? Bueno, yo orgullosamente nací en la localidad de Kennedy, en el barrio Timisa. De Timisa. Nací, allá crecí hasta que tuve 10 años. Sí. Es un sitio que recuerdo con mucho amor. Sí. A eso. ¿Y cómo fue tu infancia? Mi infancia fue muy feliz. Tuve la fortuna de tener a mis papás. Sí. Quien cuidó de mi infancia fue mi abuelita. Tu abuelita. Mientras que mis padres trabajaban para darme estudio y alimentación, nosotros esperábamos a que ellos llegaran para poder jugar y compartir un rato. Mamá siempre nos llevaba algo de dulces. Sí. Y no te asustes, estamos pasando por debajo de un árbol. Sí, noté que algo te agachaste, entonces me imaginé. Muy bien. Y entonces era esperar a la llegada de tus padres. A esculcar el bolso para conseguir nuestros... Mira, te voy a hacer tocar. Este es el árbol que está muy bajito, ¿no? Es un árbol, entonces claro, uno viene ciego, puede chuzar un ojo. Lo bueno es que ya no se queda ciego. Divino. Esculcaba siempre a mamá porque sabía que allí había la posibilidad de encontrar dulces. Entonces lo primero que llegaba era, bueno, mamá, ¿qué me trajo? Bombombún. Bombombún. Quipitos. Ok, qué lindo, pero bueno, en ese de un barrio popular. Me encanta, lo amo. En un colegio popular. Todavía recuerdo la dirección. ¿De verdad? Manzana de 36, casa número 16. Ah, bueno, miren, para la posteridad, queridos oyentes. Como pueden ver, la doctora Patricia ha estado muy cercana a todos los temas populares desde su infancia, al parecer, ¿cierto, doctora? Así es, sí, señor. Bueno, y cuando tú eras niña y te preguntaron alguna vez, como a todos alguna vez le preguntan a uno, ¿y usted qué quiere ser cuando grande? Yo... ¿Su merced qué quería ser cuando grande? Yo quería ser gerente. Sube ahí, pasito. Ajá. Gerente. Gerente, administrar algo. Y quería ser también profesora. Sí. Me gustaba jugar a ser profesora. ¿Te gusta enseñar? Sí, y aprendí con mi papá. ¿Querías ser cuando eras niña, gerente como tu padre? Así es. Qué chévere. ¿Y cómo se ha venido materializando ese sueño? Bueno, crece Patricia. Ya después, por razones de seguridad, debemos irnos de ese gran barrio que me vio crecer y luego me vine aquí a Teusaquillo
perdóname que te interrumpa, nos Tranquilo. encontramos con un montículo de tierra gigante Ajá. atravesado en todo el andén. Entonces la Ok. única opción que nos queda a los ciegos es bajarnos del andén y nos vamos a ir por el ladito. Bueno. Esperemos que los conductores tengan compasión de nosotros. Muy bien, muy duro. Ok. Y entonces, Esto es muy complejo. ¿qué cuéntale a los oyentes que estás experimentando? Se activa mucho el oído, pero Otro por policía supuesto acá. que cuando encuentro los tropiezos como el que acabas de encontrar, entiendo que somos demasiado ya vulgarmente indiferentes. Eso es una reflexión muy bonita. La vamos a ir a medida que vamos caminando. La vamos a ir, acá estamos cruzando una Aquí- calle. Y aquí metimos velocidad, Dios mío. Aquí le Bueno, metimos muy bien. velocidad para cruzar la calle por si acaso, no sea que no nos vea un carro y me angustia, pero bueno. Sentí la diferencia, era porque al que iba ya era un colegio donde era de 3 monjitas Sí, y eran muy estrictas. Sí. Ellas me enseñaron el himno de Bogotá. el himno A de Bogotá. ellas les debo Ojo con la- ese poste, eso ahí ya La está bien. posibilidad de haber aprendido a cantar el himno de Bogotá desde muy pequeña. ¿Ah, sí? Y bueno, cuando fui concejal y me tocó cantar el himno nacional la primera vez, del himno de Bogotá. ¿Te la lo primera sabías? vez, ¡yupi! Yo me lo sabía. Entonces fue como un buen recuerdo de mis 3 profesoras. Ah, qué bueno. Bueno, y pasas el colegio con esa intención de seguir los pasos de tu padre en los temas de administración. Así es. ¿Y cómo llegas a la política? Bueno, esa fue Porque una- venías del sector privado, ¿no? Sí, no, Al sector totalmente. público. ¿Cómo haces esa transición? ¿Cómo Y fue? empiezo a estudiar administración de empresas. Además, ¿no? leí que a los 23 años ya fuiste Concejal de Bogotá. concejal, una niña, una muchacha No me muy había- joven. Me había graduado de la universidad. ¿Y cómo fue? ¿Y Fue- por qué? ¿Cómo llegaste a todo eso? Fue porque a papá siempre le gustó la política y encontró una posibilidad de que la persona que estaba armando una lista cerrada en esa época quería que hubiese una mujer en el tercer renglón, era una lista cerrada. Sí, Y papá dijo pues, que le gustaría que yo participara y así comencé. Yo sabía que no iba a salir como concejal en ese momento ajá. porque era la primera experiencia que teníamos y debíamos entender que era un proceso que había que comenzar Construirlo, claro. y aprender a hablarle a la gente y a conocer cómo se hace este tema de la política. Entonces era una primera experiencia, pero Sí. al concejal que ganó en esa época tuvo un tema de corrupción, se lo llevaron y yo tuve la fortuna en ese momento de ser concejal de Bogotá. ¿Y cómo te cayó ese? Porque eso es como si le cayera a uno un piano encima. No, es como un baldado de agua fría encima de uno. Sí. Se sienten muchos nervios, realmente no sabes cómo vas a responder a toda la responsabilidad que tienes y uno se congestiona mucho para poder hacer una gran tarea. Sí. Pero bueno, empecé a leer mucho, a prepararme, a aprender de Bogotá y conocí a muchas personas que empezaron a decirme cómo hacerlo bien. Sí, te rodeaste bien. Sí, me rodeé de personas muy interesantes y le agradezco mucho a los concejales de esa época que entiendo me vieron como una Ajá. niña muy pequeña Claro. y quisieron guiarme y se los agradezco a todos. Perdóname, ahí es que hay un volardito de la ciclorruta. Y acá estamos pasando por como en la calle. ¿Listo? Los Ok, pincitos los de sí, ya sé, reductores. muy bien. Ajá. Ahí ya no los ves sino los vives. Ay, lo siento. Los sientes. Sube ahí. ¿Subo? Sí. Muy bien. Muy bien, listo. Ya estamos en el otro andén. Ay, estás bien. Casi, Un se me, huequillo casi de... se me cae la doctora, pero aquí vamos bien. Ojo con otro huequito. Listo. Muy bien. Está muy divertido. Acá nos encontramos con una pared. Ah, Esto mejor dicho. casi nada. Eso los ciegos. Andamos como diríamos, siempre llegando a los obstáculos y nos Sí. toca, no los sorteamos de lejos, Ok. sino los vamos sorteando a medida que nos vamos encontrando al frente. Es lindo esto, ¿no? Porque es aprender a vivir la vida también muy en el momento, en el presente. Ok. Entonces, pues bueno. Y listo, llegaste al consejo. Bueno, me imagino que eso fue un aprendizaje Enorme. enorme, pero bueno, esto fue un poco digamos, circunstancial, ¿cierto? Sí. El concejal se lo llevan, quedas tú en el tercer renglón y terminas siendo concejal.
Pero algo tienes que haber hecho muy bien para que sea reelegida 2 veces más. Bueno, ahí Y sí. luego a ser presidente. Cuéntame un poco sobre eso. Conocí a un ser humano muy especial, se llama Ángel Custodio. Ajá. Y digo muy especial porque me enseñó, Actual ministro, ¿no? así es, me enseñó a trabajar con los niños y con las madres comunitarias. Sí. Y de ellas he aprendido todo, la tranquilidad que debe tener una persona Sube ahí grande. para poder, Grande. Eso. para poder liderar a otra. Sí. La sensibilidad que tienen que tener las mujeres para poder proteger a los niños. Pues es un tema muy interesante Es- que ojalá podamos desarrollar un así poquito más es. adelante. El sacrificio que haces por querer a los que no son tuyos. Y aprendí con él a que si quería ser alguien importante en la política, debía estar siempre muy cercano a la gente. Y empecé con él, me enseñó sobre las cifras, a manejar el presupuesto de Bogotá, me llevaba a las localidades, me enseñaba cuál era la 1, cuál era la 2. Y bueno, así fui conociendo esta hermosa ciudad que amo con toda mi alma. Súper. ¿Y cuál es ese recuerdo con el que saliste más? ¿O cuál es ese proceso? Porque a veces uno quiere como coger cree que un solo recuerdo ya lo es todo. A veces son procesos, ¿no? Ajá. ¿Cuál es ese proceso, ese acuerdo que recuerdas con más cariño? La política pública de juventud. ¿Cómo fue esa Cuando participación? muchos concejales de diferentes partidos, en esa época no existían las bancadas, nos juntamos para trabajar una gran tarea, unas grandes normas, unos muchos ahí. artículos que nos permitieran darle mejores garantías a nuestros jóvenes de participación, de trabajo. Hoy en día no funciona de la mejor manera, pero en esa época se creó con mucha ilusión de que ellos participaran. Se empezó a hablar de los consejos de juventud que hoy son una maravilla. Se plantean esas políticas y por qué a veces no funcionan o por qué dejan de funcionar. ¿Qué Porque crees? Colombia tiene un problema muy complejo en la política que ojalá algún día lo podamos terminar, y es que tenemos programas, proyectos, ideas que son de los gobiernos, y eso hace que no perduren en el tiempo y se acaben. Y hay programas, proyectos que se deben hacer es de país, de ciudad. Mira que en un episodio anterior que hablamos con el concejal Oscar, Sí, veníamos analizando eso como y metaforizando lo que a mí me gusta mucho cuidar las metáforas, y es la tableta guía. ok. La tableta guía, para contarle a nuestros oyentes, es un adoquín o una baldosa especial que utilizamos en el andén, que tiene una textura en líneas o en puntos, y la cual sirve para que las personas ciegas nos guiemos por ella. Ok, Pero muchas veces, o la mayoría de veces, que es un gran error, es una gran estrategia, funciona muy bien para un ciego, pero en Colombia y en Bogotá particularmente, nuestra tableta guía está absolutamente obstruida. Digamos, siempre termina en un poste, en un hueco, en un volardo. ok. Entonces hablábamos de las políticas públicas como esa tableta guía, Ok, y estas podrían ser las políticas públicas, pero a veces no finalizan bien, finalizan en un hueco. así es. ¿Cómo sientes eso? Eso se siente muy triste. Se siente mucha impotencia porque Mira, te voy a mostrar algo acá. Ahí venimos por la tableta guía. Y míralo acá. ok, Este es un volardo ok. que, si te fijas, está en toda la mitad de la tableta. Pero ¿sí? más de la mitad. Exacto, es un obstáculo. Y bueno, así nos pasa no solo a los ciegos, sino creo que A los coches, a todo el en mundo. particular al mundo. Ok. ¿No? O por lo menos nos pasa también al pueblo a veces en los temas políticos. Sí, Como que la gente elige, la gente espera, la gente confía y finalmente se va al hueco. y se va al hueco. Se va al hueco porque dicen cosas que no pueden hacer, porque los colombianos nos hemos enseñado a elegir a través de intercambios materiales. Siempre esperamos que nos den algo para votar y no por lo que esa persona represente o haga. ¿Cuál crees que es ese? Bueno, metiendo un poco el tema de género, porque es que el tema de la mujer en la política y en los diferentes niveles sociales Somos más es juiciosas. reciente, es reciente. Seguro que sí, estoy de acuerdo, más organizadas. Creo que incluso
hay menos niveles de corrupción a nivel de las mujeres. Porque la mujer maneja en su gran mayoría el dinero de su casa, por eso sabe la necesidad que hay de cuidarlo y por eso lo cuida más. ¿Y cuál crees que es el desafío, ese reto de las mujeres en la política colombiana en el año 2021 y con de cara al 2022? Meternos a hacer política, todas, sin distinción alguna. Yo sé que es muy difícil porque tenemos que cumplir el rol de esposas, de madres, de hijas, de nietas, todo eso, trabajar y cumplir el rol de la política al tiempo, pero se puede y es un sacrificio que vale la pena porque la mujer es más sensible, es más cuidadosa, es más organizada y más dedicada, termina los procesos que comienza siempre. Y eso hace Baja un poquito, eso, cuidado, eso, muy bien. Que podamos tener mejores resultados. Y háblanos un poco, ya que entramos al rol de la mujer, de tu familia, de tu esposo, tus hijas. Bueno, ¿Cómo tengo es eso? mellizos, María José y Jerónimo se llaman. Espérate que acá está como feo el paso, vas a subir el pie largo. Ahí, eso, perfecto. Ya pasamos. Listo. ¿Tienes mellizos? Sí, se llaman María José y Jerónimo. ¡Ay, qué hermoso! Los cuida mi mamá, a quien le agradezco que siempre esté con ellos porque me permite, en el tiempo que ella los cuida y está con ellos, yo puedo trabajar y ayudar a los demás que me necesitan mucho. Sí. Y bueno, eso me permite estar al lado de las personas y poder realizar mi sueño, que es servirle a la gente. Bueno, entonces ese rol de madre en tu familia, de todos modos se ve, es disruptivo de alguna manera con relación también al trabajo, a la ocupación social, sí, a esa duro. responsabilidad que tienes. Es duro, pero aprendí a compartir los escenarios de la política y del servicio con mis hijos. Yo casi siempre estoy en reuniones o en lugares con ellos para que ellos también aprendan y se conviertan en seres humanos sensibles y no indiferentes, que sepan la diferencia, que es cuando tú puedes tener y cuando no tienes. ¿Cómo ves este tema del cuidado, de la cuidadanía y de todo ese rollo que se viene desarrollando alrededor de estos conceptos, de estas búsquedas sociales? ¿Cómo sientes eso? Muy mal. Y amarrado al tema de la discapacidad, además. No tienen la ayuda, no tienen el reconocimiento. Los cuidadores entregan su vida por la otra persona, dejan de vivir su vida para vivir la de la otra persona y no tienen ningún reconocimiento, nadie les da una ayuda económica y les toca muy duro. Hay personas que por dedicarse al cuidado no pueden trabajar y a veces entonces ya no tienes un problema de alimentación sino dos y eso hace que todo se convierta en dificultad todo el tiempo. Entonces no, baja. Tranquila, al lado hay un bus grande, ¿sí lo sientes? Sí lo oigo. No, ese tema del cuidado tiene tanto de largo como de ancho y es muy interesante, ¿no? Bueno, ¿y cuál es ese sueño de la doctora Nelly Patricia Mosquera Murcia? ¿Cuáles son esas aspiraciones profesionales, personales? Bueno, mi sueño siempre ha sido ir al Senado, estar allá sentada para aprender. Sí. Aprender de estas cosas como las que estoy viviendo hoy, que generan realismo en lo que voy a hacer, conciencia, para poder aportar un grano de arena en mi país. Yo soy exageradamente colombianísima, sí. Amo mi país y cuando dicen que si sucede una cosa o la otra habrá que irse, se me congestiona un poco el corazón. Sí. Entonces quisiera trabajar por eso, porque siento la necesidad de hacer algo por los niños, por las mujeres, por las personas en condición de discapacidad, pero distinto. Quisiera poder hacer una ley o tener la posibilidad de aportar en los recursos del país para que de verdad la gente pueda tener la oportunidad de mejorar su vida, su calidad de vida. Doctora, muchas gracias por haber estado acá y pues de verdad gracias por emprender este camino, reconocerse y identificarse con las personas con discapacidad visual. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Para entenderlo hay que vivirlo y de verdad les agradezco muchísimo. Me encanta que estés acá con nosotros también. Y gracias por guiarme, por traerme a casa
como debíamos llegar, en Sanos y perfectas salvos. condiciones. Gracias por enseñarme los obstáculos que tienen que vivir cada uno de ustedes. Gracias. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos están acompañando en esta primera temporada de Caminando a Ciegas. Y quisiera hacerle una pregunta, doctora Patricia. Señora. ¿Qué fue cuando iniciamos el episodio? José David le hizo una pregunta acerca de la ceguera. ¿Cómo se transformó esa percepción después de vivir esta experiencia? ¿Cómo percibe ahora la ceguera y la discapacidad visual? Bueno, tengo que decirles que son unos héroes. Caminar así, vivir así, ustedes son unos héroes. Son personas a las que debemos aprenderles mucho. Y como dije al principio, hay personas que ven, pero realmente son ciegas. Ustedes no. Ustedes ven mucho mejor que nosotros. Y es una gran experiencia lo que acabo de vivir. Obviamente me tocaron muchísimo el corazón porque la sensación es muy compleja. Pero tengo que decir que me sentí una confianza enorme. Se supone que lo que tengo en los ojos es para no ver, pero yo decidí cerrar los ojos para poder confiar 100% en mi guía y se me desarrolló mucho el oído. Claro, y esa era la otra pregunta. Acabas de vivir una experiencia extrema, que Sí, no total. ver, ese extremo se genera adrenalina, estrés, porque es algo realmente muy difícil. Complejísimo. Entonces voy a aprovechar y voy a hacer dos preguntas en una. Por una parte, ¿qué fue lo más difícil? Y por la otra, ¿qué es eso sensorial que se activó? Nos contaste ahorita que los El oído, digamos, estaba muy concentrada en los sonidos y los pies. Sí. En los pies tuve mayor sensibilidad. Tuve la posibilidad porque me dejaste tocar el volardo y bajar al piso, entonces esa sensación de poder tocar el piso y el volardo fue muy buena. Y además la concentración creo que son las que más se desarrollan. Sí. ¿Y qué fue lo más difícil del recorrido? Lo más difícil del recorrido fue escuchar los buses, muy agresivos. Sí. No sé nunca entendí cómo hace para pasar las calles sin ver los semáforos. Me parecía una sensación muy extraña digamos que sé que los buses son agresivos, pero todos los carros lo son y además los peatones también podemos ser agresivos con ustedes. Y eso me pareció una fantasía como lo hace, o sea, no hay ninguna posibilidad de que se equivoque y sé que escucha más allá de lo que yo oigo, pero lo hace de manera perfecta, pero sí, los buses me aturdieron muchísimo. Claro, y mencionas algo súper interesante y que realmente para nosotros se ha convertido en un factor de riesgo, aparte de todos los que existen y son los volardos. Yo Todos. sí creo que es una campaña algún día que quitemos eso, porque para las 2 millones de personas ciegas y baja visión que somos en Colombia es algo muy complejo, muy difícil y que siempre nos está haciendo daño y lastimando demasiado. Pero además se encuentran en lugares que tú no crees que estén, como me pasó a mí con el que me encontré. Claro. Entonces Finalizando la tableta guía. está en la guía, está en medio del Tremendo regalo. pavimento, está terrible. Si querían encontrar algo así terrible, lo encontramos. Algún día, doctora Patricia, para que nos ayude a abanderar esa campaña que No, nosotros pues, queremos hacer de desbolardizar nuestra ciudad es para un compromiso. mejor vivir de las personas ciegas. Pero además el compromiso además es desocupen por favor los andenes, ciudadanos, o sea, de verdad, ¿cómo podía haber un montículo de tierra en medio del andén? Motos, Y este hombre, carros, no, pues es ambulantes, un duro en el tema de la guía, porque además me llevaba a mí, o sea, no iba él solo, sino que además me tenía que llevar a mí, entonces es mucho Claro. más bonito. Yo muy orgullosa y agradecida porque en A Ciegas Colombia Podcast y esta primera temporada tenemos por primera vez una mujer que ya lo estábamos reclamando. Muchas Entonces gracias. muy orgullosa, muy contenta y decirle a todas y todos nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales, que se atrevan a vivir esta experiencia. Por favor. ¿Les recomendarías eso? Pero a todos los colombianos les recomendaría que hicieran esto que acabo de hacer para que entiendan que tenemos que ser más inclusivos, más generosos, menos indiferentes. Gracias. ¿Cuál es ese mensaje para Genial. cerrar que quieres dejarle a tu audiencia? ¿Qué quieres decirles? Ahí tienes el micrófono para ti. Bueno, primero quiero decirles que le doy gracias a Dios por haberme permitido vivir este momento, muy duro además. Ustedes son unos duros, me tocaron la sensibilidad a fondo
Le pido a Dios que nunca me quite la posibilidad de ayudarle a las personas como ustedes, porque creo que son de verdad héroes de la vida, y que me dé la sabiduría infinita para poder ayudar en algo a solucionar la calidad de vida. Y a todas las personas que nos escuchan, por favor vivan esta experiencia. Las personas que están hoy aquí con nosotros de Podcast a Ciegas, Café a Ciegas, hacen una cantidad de cosas que quisiera yo que todos pudieran participar de ellas, para que entiendan de verdad qué significa ver. Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Nelly Patricia Mosquera Murcia, actual aspirante al Congreso de nuestro país. Esperamos que pueda llegar a su curul y que desde ahí pueda seguir apoyando. Que ustedes me sigan guiando para poderlos ayudar, eso es lo que quisiera. Bueno, ese también es un compromiso de nosotros, estaremos ahí para lo que necesite nuestra empresa Café a Ciegas, este podcast A Ciegas Colombia Podcast, y esperamos llegar a mucha gente con esta temporada de Caminando a Ciegas. Muchas gracias, Tatiana. Gracias, un saludo muy especial y bueno, venimos con más y por favor síganos @Café a Ciegas, y un agradecimiento muy especial a esta mujer empoderada, maravillosa y con una calidad humana increíble. Patricia, Dios los bendiga, gracias. Un saludo para todas las mujeres, totalmente. A todas las mujeres que generalmente las mujeres, y lo veníamos hablando, son las que cuidan, las cuidadoras de esta nación. En su mayoría, porque no podemos generalizar, hay muchos hombres también muy valientes detrás del cuidado, pero en su mayoría son mujeres. Y desde acá, desde A Ciegas Colombia Podcast, en nuestra temporada Caminando a Ciegas, les mandamos un muy grande y fuertes abrazo y saludo a todas ustedes. Y como decía la doctora hace un rato cuando veníamos caminando, hagamos política, involucrémonos, participemos y hagamos de este país un país más incluyente, un país mejor. Hasta pronto, nos encontraremos en nuestro próximo episodio de Caminando a Ciegas en A Ciegas Colombia Podcast, y hasta una próxima oportunidad. Les habló José David Díaz.